Buenos días a todos. Ahora sí estamos listos para empezar con el seminario de hoy. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos a la doctora Ana Barros, que nos visita desde Estados Unidos, desde la Universidad de Duke. Ella es nuestra expositora invitada hoy y vamos a conversar sobre los últimos avances científicos para predecir desastres naturales y diseñar estrategias de adaptación al cambio climático. Puedes empezar cuando quieras, Ana, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias por invitarme. Yo tengo una presentación que es muy corta y la había preparado un poquito de manera diferente, así que ya voy a hablar despacito y les pido disculpas también por mi español, que a veces no está muy bien, pero yo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Así que el tópico, ¿no?, es la integración de sistemas de observación y modelación para predecir desastres naturales. Yo estoy pensando mucho en términos de ingeniería, en términos de infraestructura, en términos de mudanza de uso de la tierra y todo lo que va con eso, ¿no? Y la importancia que tienen a los datos y saber lo que realmente pasa. En mi segunda, en esta lámina, no sé qué pasa, pero no está muy estable, ¿no? ¿Estará ahora más estable? Lo que vemos en el topo es mi idea de cómo ya hacemos monitoreo de riesgo en el tiempo presente, ¿no? Hoy por hoy, sí, en la segunda. Por favor. La otra. Ahora. Bueno. El punto aquí es que hoy por hoy ya necesitamos hacer diseño, ¿no?, de infraestructura, ya vamos a tener un problemita aquí. Y entonces los ingenieros y los gestores de asuntos climáticos y así, ya todos nos interesamos muchísimo con la variabilidad climática de hoy, ¿no? Y con esto, la práctica anormal es calcular un análisis de riesgo usando datos que tenemos de estaciones de lluvia, de caudales y bueno, algunos nos hacemos inferencias, ¿no? Y para, por ejemplo, ya diseñar una estructura urbana, ya vamos a pensar, por ejemplo, en una inundación que puede ser de 5 años, si estamos hablando de una zona urbana muy pequeña, de 10 años, de 20 a 100 años, si es una infraestructura muy grande, ¿no? Después hay otros desastres naturales, como sean las inundaciones muy rápidas, ¿no?, en que es muy importante ya predecir el evento en la data precisa, ¿no?, y saberlo para que las personas se puedan, por ejemplo, mover, o si hay un deslizamiento de tierra o algo así, ¿no? Pero lo que pasa es que lo hacemos mucho y aunque tenemos en muchos casos buenos datos, ya no son muchos, pero sí hay algunos casos en los que tenemos datos extensos, lo que pasa es que después de construir la infraestructura hay muchos cambios en la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Lima, estoy pensando en Arequipa, en la que estudié ayer, y en todas las grandes ciudades en Latinoamérica, ¿no? Y lo que pasa es que lo que se ha diseñado hoy, ¿no?, se han usado criterios que estaban muy bien ya probablemente a 10 años atrás o 20 años atrás, pero en esa década tanto ha ocurrido y tantos cambios han ocurrido que la infraestructura ya está obsoleta, ¿no? Entonces, esta idea de que cuando hay cambios antropogénicos y que no los estamos considerando, ¿no?, es muy importante esta noción de monitoreo de riesgo, que sea un monitoreo adaptativo, ¿no?
porque no se diseña una infraestructura que va a durar y a funcionar de la misma forma para siempre, ¿no? Como la ciudad cambia, así va a cambiar cómo la infraestructura funciona. Hay también, claro, el aspecto de envejecimiento y de mantenencia de la infraestructura, pero hay también este otro aspecto muy importante, que es de que cómo lo que está contribuyendo para la infraestructura es muy diferente de lo que se estaba ocurriendo a 20 años atrás o a 10 años atrás. Después, a esto vamos a juntar los efectos climáticos, ¿no? Es una otra fuente de variabilidad, ¿no? Y entonces ya tenemos una mudanza en cómo el paisaje urbano funciona, ¿no? Y después también el forcing el clima está mudando. Y entonces lo que quiero realmente reforzar es la idea de que la adaptación es adaptativa, ¿no? Que hay que gerir el riesgo y mantener un sistema de monitoreo y de preparación que ya más está finalizado, ¿no? Es como un sistema en evolución. Y es muy importante en términos de prevenir a los desastres. La próxima, por favor. Los que les estoy mostrando ahora es un trabajo que una de mis alumnas que está haciendo el doctorado ha hecho recientemente. Y lo que ven era un poquito diferente, pero ahora ya lo tienen todo en la misma pantalla. Así lo que están viendo es, en el background, está el mapa de luces de Estados Unidos en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Y este es un mapa muy reciente de 2012. Y después, en la izquierda, arriba, está un mapa de la misma zona, ¿no? Pero ya que tiene la topografía en escala gris, ¿no? Y están marcadas en verde, son las estaciones que están disponibles para medir caudales en Estados Unidos y que están siempre y que han estado funcionando con gran calidad entre 1980 y 2010. Y lo que está marcado, y entonces hemos hecho un análisis muy típico que se hace en todos los proyectos de ingeniería para calcular, para estimar, ¿no? En este caso es la inundación que ocurre una vez en 10 años, que es muy usada para las pequeñas urbanizaciones y así. Y en rojo, los círculos rojos están demarcando esas estaciones que son completamente diferentes de la estadística regional. Entonces, en el gráfico que está abajo, ya tienen un gráfico muy simple y todas las cruces rojas ya pertenecen ya corresponden a un de esos círculos rojos. Y ven que la media de la inundación que ocurre una vez en 10 años se ha mantenido muy constante a lo largo del tiempo, pero esas estaciones sí muestran un comportamiento muy diferente. Pero si ahora vamos a mirar al background, ¿no? A la imagen ya que tiene ya todas las luces en los Estados Unidos, lo que van a verificar es que esas luces están organizadas, ¿no? ¿A dónde están las grandes ciudades o las grandes zonas urbanas que se están en desarrollo? O, en contrapartida, también las zonas rurales a donde las personas ahora se están mudando, ¿no? Y a donde hay nueva infraestructura y todo eso. Entonces, es una señal clara aquí, no es de clima, no hay un efecto de clima en sí, pero hay claramente un efecto de urbanización, ¿no?
de cómo se usa la tierra y cómo se está mudando la distribución de la infraestructura. Y lo que pasa es que en Estados Unidos estos corredores, si miran al topo izquierdo, ¿no? Esa línea que va del a nordeste, yo creo, sí, noreste, hasta el sur, ¿no? Es una zona donde está una gran interestadual, ¿no? Una vía interestadual, y a donde hay muchas grandes ciudades que se han desenvolvido en los últimos 50 años, ¿no? Y se hace una previsión que en los próximos 20 o 30 años va a ser una gran metrópoli, ¿no? Una gran zona metropolitana ya continua. Así que es muy importante, esto es para ilustrar el aspecto de que la urbanización, ¿no? Es un factor muy importante en controlar lo que pasa. A veces decimos, bueno, ya más inundaciones ahora que había 5 años atrás. Bueno, en parte ya probablemente hay una señal de clima, de cambio climático, pero también habrá una importante señal de mudanza de uso de tierra, de cambios de uso de tierra. Perdón, sí, al próximo. Ahora en esta lámina les estoy mostrando otro efecto de infraestructura, ¿no? Y a la derecha está una estación a donde se ha construido una presa bastante grande entre el año 1930 y el año 1940. Y en estos gráficos lo que estamos mostrando es lo que sería la magnitud de la inundación que ocurre una vez en 100 años, ¿no? Si usáramos ya periodos de datos solo con 20 años, o con 30, o con 40, o con 50, o con 80, ¿no? Y hemos seleccionado a estas dos estaciones porque ya tienen unos datos muy longos, ¿no? Muy extensos. Así que se puede hacer a lo largo del tiempo, usar a diferentes periodos y verificar el efecto de la variabilidad del clima en el cálculo de la inundación que ocurre una vez en 100 años. Así que lo que ven, por ejemplo, es que si miran a la izquierda, es una estación en St. Louis, en el Mississippi River, y lo que ven es que si miran, por ejemplo, a los círculos rojos, esa es una calculación, es un cálculo, ¿no? Es un cálculo que se ha hecho con un periodo que se está moviendo, no, atrás por favor, que se está moviendo en secciones de 20 años, ¿no? Y ven que en el principio del siglo pasado, el cálculo era un poquito más bajo y que desde 1950 o así, ¿no? Ha aumentado bastante, ¿no? Y se ve que hay una curva, ¿no? Que tiene una forma de V. Pero ya se miran, por favor, atrás. Perdón. Ya se miran a los cuadrados verdes, en los que estamos usando 80 años para hacer el cálculo. Ya ven que ya no podemos ir más do que a 1930, pero ya ven que hay mucho menos variabilidad en la estimativa, ¿no? Así que el tener datos que sean muy longos, ¿no? Es muy importante. El mantener un sistema de observación que dure mucho tiempo es esencial, porque el cálculo de las estadísticas está muy dependiente de cuántos datos se tengan. Así que hay que ser rigurosos, claro, pero hay que mantenerlos por periodos de tiempo muy longos. Y un desafío que tenemos hoy día es que en Estados Unidos también, y claro, en todos los países más nuevos, ¿no? Es que hay mucho pocos datos y los datos que hay son muy cortos, ¿no? Así que es muy difícil hacer cálculos que sean robustos, ¿no? Y que sean de confianza. Pero si volvemos a la derecha, lo que vemos
es que todos los cálculos, después que se ha construido la presa, ya no cambian, ¿no? Todos los valores son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque la presa está controlando, ¿no?, y manipulando el caudal. Y bueno, esto influencia muchísimo a no solo lo que pasa a downstream, de la presa, más abajo, pero también lo que significa en lo que ocurre en la presa misma, ¿no? Porque ya estará reteniendo muchos sedimentos, ¿no? Y los impactos ambientales serán muy grandes. Pero esto es una manera de apreciar muy claramente lo que las grandes obras de infraestructura pueden hacer, ¿no?, en términos de cálculos de riesgo y los impactos ambientales. Y aquí lo que les quiero mostrar estos son datos de modelo y lo que les estoy mostrando aquí es un otro aspecto de la variabilidad, ¿no? Y cómo es muy, muy compleja. Así que este es un año de simulación en una cuenca en las montañas Appalachian, en Estados Unidos. Y la simulación en negro es para un clima normal. La simulación que está demarcada, el caudal que está marcado en rojo, es un caudal en que hemos asumido, basado en las mediciones que hemos hecho en campo, que no iba a haber ninguna lluvia flaca, ¿no? Toda la lluvia que se ha quedado en el clima ha sido la lluvia muy intensa. Y la otra línea, la línea azul, es una línea en que hemos hecho un estudio de sensibilidad en que el clima es el mismo, pero la temperatura, esa la hemos cambiado. Y lo que hemos hecho, hemos decrecido, ¿no?, la variación diurna de 2 grados, lo que es una buena aproximación en esta región. Y lo que les quiero mostrar aquí y enfatizar, ¿no?, es que si miran a los grandes caudales, a los valores más altos, lo que pasa es que el eliminarse la lluvia flaca tiene más impacto en la respuesta de la cuenca de que tiene, por ejemplo, el aumento de la temperatura, ¿no? Así que, ¿y por qué? Porque en esta región jamás se había medido lluvia, por ejemplo. Y si hay algunos expertos entre ustedes que saben que ya como se mide lluvia, es muy difícil medir bien lluvia flaca, porque no hay precisión, ¿no? Es muy difícil. Entonces, lo que hemos hecho aquí, que ha sido muy diferente, es que a los primeros datos, ya cuando instalamos un network de observación, lo que verificamos es que una gran parte de la lluvia, hasta los 40, 50% y mismo 80% en el invierno, en esta región, la lluvia era muy flaca. Ya quiere decir que tenía una intensidad menor de que 3 milímetros por hora, ¿no? Pero llueve mucho tiempo. Y esta lluvia es esencial para mantener el suelo húmedo y para gobernar la respuesta de la cuenca cuando los grandes eventos vienen. Y es interesante porque el efecto de aumentar la evapotranspiración, ¿no?, por aumentar la temperatura, que ven en la línea azul, es menor en términos de impacto que es el efecto de la lluvia muy flaca. Esto es importante para ecosistemas, ¿no?, para mantener la calidad de los ríos, para que no haya muerte
extendida, como ha ocurrido en Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, en que ha habido un año de mucha sequía, las temperaturas en los ríos se han aumentado muchísimo y como los caudales eran muy pequeños, ha habido gran mortandad de pez, pero también las estaciones nucleares han tenido problemas porque usan agua de los ríos para cooling, para refrigerar. Ya no tenían agua para refrigerar, ¿no? Y eso sí ha sido un problema. Yo no tengo acceso, ¿sabes? Sí. Y entonces es un ejemplo de un otro tipo de extremo, ¿no? Que nosotros ya no pensamos mucho de esto, ¿no? Ya estamos siempre muy preocupados que va a llover muchísimo y que sea una lluvia muy intensa y que vamos a tener una inundación, pero hay un otro lado, ¿no? En la estadística que también es muy importante, porque para que haya una inundación o una sequía hay todo un proceso hidrológico, ¿no? El ciclo hidrológico que está funcionando. Y entonces, en cada local, la respuesta va a depender muchísimo de cómo los procesos interactúan y cómo toda la complejidad hidrológica funciona. Y entonces, ya vamos a hacer un poquito. Mi punto aquí sería que para adaptarnos, ¿no? Es necesario que haya una base cuantitativa de evaluación para saber de dónde partimos, ¿no? Y cómo lo hacemos hoy, y ¿es esto bueno o lo podemos mejorar? Y después hay que pensar en el futuro y en términos de escalas de tiempo. En ingeniería, por ejemplo, ya cuando se abren obras sólidas, ¿no? Porque hay muchos trabajos que son muy importantes en términos de recursos hídricos, por ejemplo, ya que no son sólidos, que no son presas o grandes canales, ¿no? Que son cómo se maneja una cuenca, por ejemplo. Pero en las grandes obras de infraestructura se sucede muy frecuentemente, ¿no? Así que, por ejemplo, el diseño es para 30 años o para 50 años, pero de verdad la presa se va a quedar por mucho más tiempo y la autovía se va a quedar por mucho más tiempo, ¿no? Y todo va a durar mucho más, ¿no? Ya porque somos muy buenos, yo creo. Pero lo que pasa entonces es que hay que prevenir y tener planos para adaptarse continuamente, ¿no? Y haber planos para el fracaso en ciertas partes y haber planos para monitorear cómo está funcionando la infraestructura. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este concepto de que haya, no sé si han visto en Estados Unidos, en Times Square, ya hay un gran clock, ¿no? Un reloj, ya que tiene, por ejemplo, la deuda o algo así, ¿no? Y se ve a cada segundo ya cómo estamos dando a la deuda o así, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos, en términos de zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? O en términos de cuencas, una especie de reloj o ya que nos está diciendo, por ejemplo, a que en los puntos críticos de la infraestructura, por ejemplo, ya cómo está mudando lo que pasa arriba, ¿no? Lo que está contribuyendo para ese punto, así que se sabe siempre a dónde se está, si uno se está acercando mucho al riesgo crítico, ¿no? De fracaso, o si hay a un tiempo, o cómo se puede uno adaptar a eso. Así que adaptación no es solo un concepto lejano, ¿no? De vamos a adaptarnos al cambio climático. Hay que ser un concepto que lo usamos ya todos los días y que es adaptativo, ya como estaba diciendo antes. Y esta es sí.
ya está bien como está. Y entonces estos dos pilares de adaptación yo creo que son, por un lado, las observaciones que hay que sean rigurosas y consistentes y densas y extensas, ¿no? Y después el análisis y la interpretación, porque si solo se tienen datos, ¿no? No se puede medir todo en una cuenca, por ejemplo. Y entonces hay que ver una modelación muy cuidada e inspirada por la física, ¿no? Y a interpretar lo que pasa para que se puedan ya tomar medidas que sean medidas fundamentales, ¿no? Ya que no sean unas medidas de corto termo. Y bueno, yo creo que una gran ventaja, claro, de hacerlo así es que hay por un lado una ventaja muy grande para la adaptación y para la gestión de riesgos y para la gestión de recursos hídricos y para evitar que se lleguen a breaking points, pero también hay una gran ventaja porque si hay buenas observaciones y si hay un esfuerzo para hacer modelos que sean fideles a la física y a cómo funciona el paisaje y todo eso, es una gran oportunidad para hacer descubiertas, ¿no?, científicas. Ya como por ejemplo, cuando nosotros estuvimos midiendo la lluvia muy flaquita, que ya jamás nos había preocupado antes, hasta que descubrimos que era el mayor porción del ciclo hidrológico en esta región.